Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por este nuevo día. Vamos ahora a hablar sobre lo que significa honrar a Dios con nuestros bienes. ¿Sí? Porque eso se habla mucho, honrar a Dios con nuestros bienes, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tu bien y las primicias, ¿sí? Entonces dice exactamente, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias y de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto. ¿Pero qué significa este versículo? Primero tenemos que analizarlo contextualmente. Pueden sentarse, hermano. Vamos a analizarlo contextualmente. ¿Qué significa honrar a Dios? Honrar a Dios significa respetarlo, significa obedecerlo, significa exaltarlo, que todo lo que nosotros hagamos sea para la honra y gloria del Señor. Eso significa honrar a Dios. Para entender qué significa honrar a Jehová con tus bienes, tenemos que leerlo contextualmente, es decir, leer los versículos anteriores a lo que donde se encuentra este texto. En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está diciendo la palabra de Dios que confiemos solamente en Dios, que tenemos que aplicar todas sus enseñanzas a nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida? La palabra de Dios. Pero alguno dirá, es que yo no sé mucha palabra de Dios. Bueno, lo poquito que usted sepa de la palabra de Dios, aplíquelo. Ese es el objetivo cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, aplicarlo a nuestra vida. Porque nada sirve conocer lo que dice la palabra de Dios y no aplicarlo. Entonces, lo poquitico o lo mucho que usted sepa de la palabra de Dios, aplíquelo. Lo que sabemos, aplíquelo. A pesar de las circunstancias, a pesar que las circunstancias sean adversas, a pesar que no veamos la mano de Dios, no importa, porque así nos dice Filipenses 4:6, dice que por nada estéis afanosos. O sea, cuando vienen esos afanes, siempre confiemos en el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando vienen los afanes? Presentemos esos afanes en oración al Señor, dice la palabra de Dios, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué pasa cuando usted presenta sus peticiones? Esos estados ansiosos que usted tiene, esos afanes que usted tiene en su vida y se los presenta en oración a Dios, dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos que confiar en Dios en todo. ¿Y qué significa confiar en Dios? Que apliquemos la palabra de Dios, lo mucho o lo poquito que nosotros sabemos de la palabra de Dios, lo apliquemos. Eso significa confiar en Dios. Sigue diciendo el verso 6 del capítulo 3 de Proverbios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. O sea, esas veces que la vida nos muestra cosas que a nuestra manera de ver o nuestras creencias son malas ante nosotros, pero al final será para nuestro bien. Así nos dice Romanos 8:28, que todo lo que le sucede a los que conforme a sus propósitos son llamados, siempre será para su bien. Pero hay circunstancias que se nos presentan en nuestra vida que nosotros vemos como que si Dios nos ha abandonado, Dios nos ha desamparado, los enemigos nos están atacando. No, Dios siempre está a una oración de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos a veces de Dios. ¿Y cuándo nos apartamos de Dios? Cuando lo desobedecemos. Cuando desobedecemos estamos cogiendo nuestro propio camino. Y nuestro propio camino lleva a muerte, lleva a perdición. Tenemos que seguir, obedecer su palabra. Eso es lo que significa confiar en Dios. Y sigue diciendo el verso 7 del capítulo 3 de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No te creas sabio en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar que nosotros creamos que nuestra posición es mejor que lo que dice la palabra de Dios, no importa, desechemos lo que nosotros pensamos y apliquemos lo que la palabra de Dios nos dice. Que tengamos mucho cuidado con nuestra sabiduría y con la sabiduría del mundo, porque esa sabiduría, la nuestra y la del mundo, nos conduce a desobedecer a Dios. Y toda desobediencia es pecado. Toda desobediencia es pecado. Así nos lo dice 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, o infringe la obediencia a la palabra de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces tenemos que obedecer a Dios, no importa nuestros criterios. Tenemos que dominar nuestra manera de pensar con la obediencia a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el verso 8 del capítulo 3 de Proverbios. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La obediencia a la palabra de Dios nos dará salud, tanto física como espiritualmente y emocionalmente. Muchas personas andan atormentadas porque no obedecen la palabra de Dios. Tenemos que dominar nuestros pensamientos con la obediencia a la palabra de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos dará esa paz que nosotros deseamos, esa paz que muchas veces estamos buscando. Entonces,
Tenemos que obedecer la palabra de Dios, a pesar que nosotros creamos que nuestra sabiduría podemos, con nuestra sabiduría, aplicando nuestra sabiduría, podemos salir de los problemas que nos encontremos. No, siempre obediencia a la palabra de Dios y tendremos salud emocional, espiritual, psicológica, en fin, la paz vendrá por todos los ámbitos cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y ahora sí viene el verso central de esta enseñanza. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, tus lugares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que significa honrar a Dios? ¿Qué es honrar a Dios? Es predicar su palabra en tiempo y fuera de tiempo. Vean, muchas veces nosotros conocemos la palabra de Dios y no hacemos su obra. Creemos que la palabra de Dios solamente se predica en las iglesias. No, los templos en que se predica la palabra de Dios es para alimentarnos unos con otros. Pero la verdadera predicación de la palabra de Dios está allá afuera, en el lugar que nosotros nos desenvolvemos, en el trabajo, en los estudios, en la tienda, cuando usted sale a hacer una compra en la tienda, en el supermercado, en cualquier área. Ese es donde tenemos que predicar. Vea, y nosotros tenemos que predicar a las personas que comparten con nosotros todos los días, esas personas inconversas que nunca van a aceptar la predicación o la palabra de una persona desconocida, pero usted que es amigo, que es compañero de esa persona, es el más propenso a predicar a esa persona. Entonces tenemos que obedecer a Dios. Honrar a Dios significa practicar la misericordia, dar de gracia lo que hemos recibido. ¿Qué hemos recibido de gracia? Su palabra, su bendición, su salvación, la hemos recibido de gracia. Entonces tenemos que compartir la palabra de Dios a todas las personas. Y no solamente a las personas que están allá afuera, a nuestra familia. ¿Cuántas veces en la familia hay personas que viven en una casa y sus familiares no saben ni siquiera que es cristiano? Nunca le han predicado la palabra de Dios. Tenemos que predicarle primero que todo a nuestra familia carnal, para después predicar a las personas de la calle. Entonces empecemos predicando a la familia en las actividades cotidianas. Con eso glorificamos su nombre, predicamos su palabra, y lo más importante, actuar con rectitud. Ahí glorificamos a Dios. Cuando nosotros actuamos con rectitud, empezamos nosotros a glorificar la palabra de Dios. Y también nos hace bien cuando nosotros honramos a Dios, porque recibiremos esas bendiciones tanto material como espiritual. ¿Y cuáles son las bendiciones materiales? Esas bendiciones que la gente busca porque busca añadidura. Por eso la palabra de Dios nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen con añadidura. Pero ¿qué pasa? Nos enfocamos en buscar las añadiduras, en la sanidad, la prosperidad, el trabajo, el empleo, la paz. Esas son añadiduras. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen como consecuencia de honrar a Dios. Ese es el bienestar que nosotros recibimos cuando honramos a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Predicando su palabra. Es la mejor forma de honrar a Dios, con nuestros bienes, con ese trabajo que Dios nos ha dado, prediquemos. Con esa universidad que Dios nos ha permitido estar, prediquemos su palabra. Con esa oportunidad de ir a comprar bienes con los dineros que Dios nos ha dado, el fruto de nuestro trabajo, prediquemos la palabra donde vamos a hacer la compra, donde estemos actuando, en cualquier lugar que nos encontremos, prediquemos. Recibiremos las bendiciones tanto materiales como esas añadiduras aquí en la tierra, como las espirituales. ¿Cuáles son las añadiduras espirituales? Que es el objetivo del reino de Dios y su justicia. La justicia, la paz y gozo en el Espíritu Santo, porque en eso consiste el reino de Dios: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también tendremos otra bendición espiritual mucho más grande también, que es la salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya saben lo que significa honrar a Jehová con tus bienes, que es que prediques la palabra de Dios con todos tus bienes, con los bienes que Dios te ha dado, en tu trabajo, en el lugar donde estudias, en la universidad, en el colegio, donde nos desenvolvemos, prediquemos su palabra. Ahí honramos a Dios, no solamente predicando, sino con nuestras acciones de justicia que nosotros hagamos. Estamos honrando a Dios con nuestros bienes. Y honrar a Dios con nuestros bienes significa eso, que no seamos egoístas, que podamos compartir los bienes tanto materiales como espirituales que Dios nos ha dado. Los espirituales son la palabra de Dios, y los materiales, pues, si tú ves a tu hermano en necesidad, ¿cómo puede morar el amor de nosotros si cerramos nuestro corazón contra esa persona que está padeciendo en estado de necesidad? Entonces tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, y eso significa abrir nuestro corazón, ser misericordiosos, dejar el egoísmo a un lado, que nos importen también las demás personas como nos importa a nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la misma forma como nosotros nos amamos, tenemos que amar a las demás personas. Y esa es realmente lo que significa honrar a Jehová con tus bienes. Entonces, comencemos a hacer la obra de Dios allá en la calle. Allá es donde se necesitaba hacer la obra de Dios, en la calle. Aquí nos perfeccionamos en la iglesia, en los lugares que nos reunamos nos perfeccionamos. Pero la verdadera obra de Dios se hace en la calle. Allá hay muchas personas que necesitan de la palabra de Dios. Allá hay muchas personas que no van a aceptar la predicación de otra persona, pero nosotros, en calidad de compañeros, de amigos,
de estudiantes, podemos llevarle la palabra a otras personas que nunca van a aceptar la predicación de otras personas, sino de ustedes que están compartiendo con ellos, que son sus compañeros, sus amigos, sus cuates, como dicen algunas personas. Entonces, esa es la mejor forma de honrar a Dios. Y lo más importante, que actuemos siempre con justicia, que nunca nos aprovechemos de las debilidades de otros, que si nos dan algo de más, un vuelto de más, devolvamos eso no es nuestro, eso significa actuar con justicia. Si alguien le dio un vuelto, no crea que es una bendición de parte de Dios, no, devuélvalo, eso no es suyo. Entonces, devolvamos lo que no es nuestro. Las cosas que nos encontremos, si podemos ver quién es el dueño, entreguémoselas. Eso es actuar con justicia, evitar el robo, evitar las murmuraciones, el chisme, eso es honrar a Dios. Porque nosotros como cristianos no nos van a ver a nosotros, van a ver a Cristo. Y si nosotros actuamos mal, lo primero que van a decir, y eso es que es cristiano, o sea que deshonramos a Dios con nuestras malas acciones. Porque lo primero que dice es, y eso que es cristiano, o sea, y eso que es de Cristo, y eso que actúa conforme a la voluntad de Cristo y está robando o está haciendo algo indebido. Entonces siempre tenemos que actuar con justicia ante las demás personas. Y eso es honrar a Dios con nuestros bienes. Amén. Gloria a Dios.